Y amén. Y al nombre de Cristo le damos gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos y no deje de alabarle y alabarle al Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, aquí hay una historia en un momento triste, dolorosa, pero luego termina con una gran victoria. Pero termina en una gran victoria porque alguien se fortaleció en Jehová. Porque hubo alguien que consultó a Jehová y lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y con angustia de alma, hermanos, se acercó y consultó a Jehová. Hermanos, qué lindo es depender de Dios. Y en lo peor que tú te encuentres, aprendas a consultar a Jehová. El asunto es que muchos, cuando están en lo peor, se ponen nerviosos, nerviosas y se olvidan de Jehová y dejan a un lado a Dios, al Señor, al Todopoderoso, y comienzan a actuar según sus propios pensamientos, según sus propias fuerzas, según su poder, sus conocimientos, y en donde muchas veces pueden lograr algo, pero el fin siempre es de dolor, el fin siempre es caos. Mas cuando uno se acerca al Señor y confía en el Señor, las cosas van a ser totalmente diferentes. Denle un fuerte aplauso a mi Señor. Aleluya. Para empezar, David se fue a pelear una guerra que no era su guerra. David se fue a una batalla que no era su batalla. Y para ello no consultó a Jehová. Para ello se dispuso ir allá solamente, mis amados hermanos, para ganar más renombre. Escuche eso. Hay quienes actúan para que le vean lo que hace, lo que dice, cómo es. Hay quienes se ponen a hacer una u otra cosa esperando recibir aplausos, esperando un cierto reconocimiento. Y David no fue convocado a la guerra de los filisteos contra los israelitas. Él se ofreció. Mire qué triste, hermanos, querer ponerse a guerrear contra el pueblo de Dios. Cuando uno se pone a guerrear contra el pueblo de Dios, siempre va a perder. Gloria a Dios. Siempre va a fracasar. Gloria a Dios. Hubo una batalla, una gran guerra de los filisteos contra los israelitas. Y en este tiempo David está en el territorio de los filisteos por causa de las persecuciones que le hacía el rey Saúl. Y por causa de las tantas y continuas persecuciones del rey Saúl, David decidió mejor pasarse al territorio de los filisteos y vivir allá con los ¡Santo filisteos. Dios! Alabado sea el Señor. Hay líderes que no maduraron como debieron
se desarrollaron de una manera equivocada. Es igual como aquellos cantantes muy famosos se convierten y al mes, 2 meses, ya están participando en aquellas iglesias. Santo Dios. Estos cantantes famosos se convierten y al poco tiempo, al mes, 2 meses, ya están cantando en iglesias, ya están testificando públicamente, ya están grabando discos públicamente y haciendo negocio. Escúchenme, mis amados hermanos, estos personajes al poco tiempo, así como comienzan a cantar y a predicar, al poco tiempo también comienzan a envanecerse y a crear música, a producir discos por negocio, ya no para alabar a Dios, y se convierten en negociantes, comerciantes. Y entonces ahora, para alabar a Dios, tú tienes que pagar. Para adorar a Dios, ahora tú tienes que pagar. Y entonces, como hay cantantes famosos, muy grandes empresarios, los nuevos cantantes también cogen esos mismos caminos y quieren también ganar dinero y comienzan a hacer comercio cuando ellos también cantan y alaban a Dios. ¿Qué pasará cuando estos señores lleguen a la presencia del Señor? ¿Qué le dirán al Señor? Yo cobraba para alabarte. Alabado el nombre de Dios. Si es que llegan. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Otros tienen que predicar y sus mensajes cuestan. Bendito Dios. Y para entrar a escuchar a estos predicadores tiene un costo, tienen un precio. Gloria a Dios. Y si no tienen la cantidad asignada por estos señores predicadores, no van a predicar, Santo porque Dios. ellos tienen una tarifa. Poder en Jesús. Entonces, en estos tiempos hay comerciantes en la música y hay comerciantes en las prédicas también. Santo Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque estos no terminaron de convertirse y los pusieron a predicar y a cantar. Y vieron que eso es bueno. Comenzaron a tener buenos ingresos y ellos comenzaron a seguir adelante porque hay buenos ingresos, sean cantantes o sean predicadores. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Son estos los que predican cualquier cosa y entonces no tocan el pecado, no anuncian el pecado del pueblo. ¿Por qué causa? Porque si hablan del pecado, el pueblo se les va. Bendito Dios. El hermano, el amigo, empresario, el que diezma fuerte, se va a ir porque es un adúltero, es un pecador, es un ladrón, es un vanidoso, es un borracho. Alabado Dios. Para en todo tipo de pecado. Entonces, ¿qué sucede? El predicador, su pastor, entre comillas, no puede tocar el pecado de ese personaje, aun cuando lo sabe. Bendito Dios. ¿Por qué causa? Porque por sabiduría hay que conservarlo. Si no se va, y juntamente con él se van todos los ingresos que hay por medio de estos personajes. Santo Dios. ¿Por qué? Porque son comerciantes del Evangelio. Alabado sea el Señor. Pero déjeme decirle algo más. La persecución que le hacía el rey Saúl a David era una persecución continua de día y de noche. En la ciudad, por los campos, en todo el territorio de Israel. Lo hostigó, lo
filisteos. Gloria a Dios. Santo Dios. Igualito sucede hoy. Pastores que le hacen una persecución a líderes que están prosperando, saliendo adelante en su iglesia o en su organización. Bendito Dios. Hay pastores, hay líderes que comienzan a estudiar la palabra del Señor, comienzan a meterse con Dios, tienen experiencias muy lindas con el Señor, Dios comienza a respaldarlos, Dios comienza a bendecirlos, Dios comienza a usar sus vidas, y entonces el pastor principal se siente celoso. Maravilloso. El pastor principal, el líder principal, se siente celoso y tiene que cambiarlo de iglesia. Y no solamente tiene que sacarlo de esa iglesia que está creciendo y está en lo mejor que está, lo sacan a una iglesia peor. ¿Para qué? Por diferentes asuntos. Lo cambian de iglesia. Alabado Dios. Otros, aquel jovencito, hermana o hermano que comienza a meterse con Dios y Dios comienza a usarlo, Dios comienza a respaldarlo, y sus mensajes llegan y sus mensajes son tremendos, entonces se sienten celosos y comienzan a perturbarlos, a incomodarlos, a hacerle la vida imposible, a acusarlos de algo negativo, hasta que estos personajes, estos hermanos o pastores se cansan, se desalientan, Así es. Gloria a Dios. se desaniman Amén. y comienzan a descuidarse. Poder en Jesús. Y no les queda otra cosa si hay mucha persecución de su propio pastor, de su propio líder. No termina, terminan escapándose de la congregación, de la iglesia, de la misión y yéndose a otro lugar. Y muchos de ellos no terminan en otra iglesia, muchos de ellos terminan en el mundo, Poder en Jesús. vuelven atrás. ¿Pero por causa de qué se van a los filisteos? Por causa de su líder que le hace persecución, Amén. por causa del líder que los hostiga, que los perturba, que los exige más diezmos, más plata y más plata. Entonces vienen las consecuencias, que esos líderes, que esos pastores terminan en el mundo, terminan pecando, terminan haciendo cosas negativas, otros terminan metidos en sectas. Pero ¿saben por qué? Y luego el líder dice: mire, pecó y están en pecado, se van al infierno. El líder dice: hijos del diablo, etcétera y etcétera. Pero recuerda que todos ellos terminaron con los filisteos porque tú los hostigaste, Alabado Dios. porque tú lo hiciste una persecución, porque tú lo incomodaste, tú le hiciste la vida imposible. Amén. Gloria a Como pastor, nosotros somos llamados a extenderle la mano, a ayudarles, a curar sus heridas. A su nombre, gloria. Como líderes, como pastores, nosotros somos llamados a ver cómo le podemos ayudar, aun cuando haya cometido el peor pecado. Así es. Gloria a Dios. Estamos llamados para ayudarlo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Dice Dios en su palabra que aquel que hace volver al camino del Señor, alguien que se ha descuidado y está en pecado, se ha salido del camino del Señor y le hace volver, hermanos, cubrirá multitud de pecados. Bendito Santo Dios. Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y qué interesante, para ello Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó acerca de la oveja perdida, Así es. Gloria a Dios. nos enseñó acerca del hijo pródigo, para darnos cuenta cuánto hay que sufrir cuando alguien se descarría
Y también nos enseña con el hijo pródigo cuánto hay que hacer fiesta, cuánto tenemos que gozarnos cuando alguien que se ha perdido y ha caído en lo peor, porque el hijo pródigo cayó, dice Dios en su palabra, que el hijo pródigo hasta terminó con prostitutas, terminó con los puercos, o sea, en lo peor. Pero cuando este hombre reflexiona y retorna al camino del Señor, el Señor se llena de gozo y hace una fiesta inmensa. ¿Cuántos se gozan, mis amados? Vea usted, mis amados hermanos, qué interesante este verso que nos dice en el verso 1: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y habían prendido fuego y habían llevado cautivas a las mujeres y a toda la familia de David y de los hombres que con él estaban. ¿Dónde estaba este territorio? En los filisteos. En los filisteos. David con su gente, con sus soldados y toda su familia está en los filisteos, en territorio filisteo. Mis amados hermanos, David era un verdadero israelita. Amaba a su pueblo, amaba a su país, amaba a su gente. Pero por razones diferentes tuvo que terminar en un pueblo enemigo por causa de Saúl, el líder de Israel. Yo no sé cuántos líderes nos puedan estar escuchando y viendo en estos momentos. Gloria a Dios. Reflexiona la carga y responsabilidad que pesa sobre tu ministerio. Bendito. Vea usted la gran responsabilidad que Dios te ha dado y que tú tienes que dar cuenta un día a Dios. Alabado sea el Señor. Que por causa de tu ministerio, que has impuesto una serie de cosas, presionando a uno y a otro, todos ellos terminaron en territorio de los filisteos por tu culpa. Qué triste. Saúl terminó suicidándose. Saúl terminó suicidándose. Saúl comenzó a ir a los brujos, hechiceros. Qué triste que en lugar de consultar a Dios, es que ya a Saúl no le oía Jehová. A Saúl ya Dios no le oía. Ya no lo escuchaba Dios a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se convirtió en un hombre perverso, malo, sin misericordia. Lo que le interesaba solamente era su puesto, su cargo, su título. A su nombre, gloria. No le interesaba el bienestar de su gente, de su pueblo, de sus líderes. A su nombre, gloria. Hoy día yo tuve una reunión con los líderes y les decíamos: qué gozo va a ser para mí el saber que cada uno de ustedes comience a prepararse mejor. Porque los estamos exigiendo que se preparen, que estudien, que se metan más con Dios, porque estos son los hombres que necesitamos para estos últimos tiempos. Hombres y mujeres preparados, capacitados, que estén escudriñando las escrituras, que no hablen cosas por hablar, que no prediquen por predicar porque le escuchan al pastor Pedro Gaitán y comiencen a predicar lo mismo. No, que escudriñen las escrituras y prediquen palabra de Dios. A su nombre, gloria. Alabado sea el Señor. Y nos decíamos: qué gozo va a ser para mí ver cuando el hermano o la hermana está dando un mensaje tremendo. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Acá en la capital, luego en provincias, y así cruzaremos nuestras fronteras para la gloria de Dios. Y estamos bien seguros que así va a ser. A su nombre, gloria. Estamos bien seguros que así va a suceder.
aflicción terrible que no le quedó otra cosa que huir, escapar. Ahora está en el otro territorio, está resentido, está dolido, porque su propio líder le quería matar, le quería consumir, le quería acabar. Santo Dios. De celos, porque las jovencitas decían: David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000. Nombre de Dios. Y este líder, lleno de celos, celos diabólicos, Poder en Cristo. mientras David tocaba el arpa y alababa a Dios, Saúl agarraba la lanza y lo lanzaba queriendo enclavarlo a David. ¿Por qué quería hacer eso? Por celos diabólicos. Hermanos, ningún pastor Gloria a Dios. podemos sentir celo porque uno de nuestros líderes comienza Dios a usarlo, comienza a crecer, a desarrollar, a avanzar. Al contrario, gózate, alégrate, que de tu congregación tus líderes comienzan a crecer, comienzan a avanzar. No es un privilegio para ti, no será de mayor gozo para ti el saber que el hermano o la hermana son parte de tu ministerio, que se han gozado, han crecido, han desarrollado ese ministerio dentro de tu ministerio. A su nombre, gloria. Es de gozo tremendo. Aleluya. Pero cuando dice Santiago, cuando hay celos amargos, ahí no está Dios, ahí no está el Señor. Bendito Dios. Ahí donde hay celos, hermanos, ahí hay carnalidad y todo tipo de obra perversa, satánica, infernal. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Qué Dios. interesante, es doloroso, hermanos, es doloroso. David, un hombre ungido, un hombre que Dios lo seleccionó para ser príncipe en Israel, tiene que terminar en los filisteos. ¿Por qué un líder? ¿Por qué un hombre de Dios? ¿Por qué un siervo de Dios tiene que terminar en los filisteos? ¿Y sabe por qué? Por causa de los líderes corruptos, pecadores, Santo Dios. llenos de celos amargos, que han perdido la visión, la unción, y tienen que pelear contra sus propios líderes ahora. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Es doloroso verle a David, hermanos, en tierra enemiga, y con ese resentimiento decir al rey de los filisteos: lo que mi Señor, el rey de los filisteos, diga, yo haré. Yo pelearé por ti, voy a pelear contigo. Hermanos, David se está uniendo voluntariamente al rey de los filisteos para ir a pelear contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que suceder así? Alabado sea el Señor. Pueblo de Dios, esto nos llama a reflexionar, a tener ese cuidado. A su nombre, gloria. A tener, hermanos, temor de Dios. Y que es más importante que nosotros suframos el agravio antes que Satanás se deleite viendo a uno de los nuestros sufriendo. Santo Dios. Gloria a Jesús. Algo parecido pasó con el rey David. El rey David tomó la posesión como rey de Israel. Y entonces el general Abner, general de Israel, vino a David y le dijo: mi señor,
vive Jehová, que yo uniré todo el territorio que ha estado dirigiendo Saúl y lo traeré a ti, porque tú eres el hombre elegido por Dios y yo te voy a apoyar, voy a trabajar para ti. ¿Quién era Abner? Abner era el general de Israel, era el general de Saúl. Abner era la cabeza principal que le perseguía a matar a David. Pero ahora ya se da cuenta que David ha subido a ser el rey de Israel. Y el general Abner hace una decisión. No puede ser que yo siga siendo una división. Voy a hablar con el rey, que yo me voy a humillar y voy a ofrecerle mis servicios, que yo voy a pelear para él. Y que todo el pueblo que está conmigo voy a unirlo para hacer una sola fuerza en Israel, para hacer una sola potencia en Israel. A su nombre, gloria. Hermanos, y el general Abner vino y habló con David. Le hago recordar nuevamente, el general Abner todo el tiempo del rey Saúl era el principal perseguidor a muerte contra David. Sin embargo, ahora viene a David y David le recibe de corazón. No lo recibe hipócritamente de labios y por otro lado quiere matarlo. No, lo recibe de corazón. Hacen una fiesta, hacen un banquete, comen y todo beben. Y al final hacen el acuerdo. Está bien, vamos a aceptarlo. Gracias, mi hermano. Vamos a aceptarlo. Alabado sea Dios. Vamos a aceptar a Abner y vamos a unir fuerzas aquí en Israel y entonces vamos a ser más fuertes. Hermanos, el rey David deja el odio, deja el resentimiento, deja toda cosa inferior a un lado, deja todo malestar personal por causa del ministerio de servir a Dios. Y deja todo a un lado, todo tipo de resentimiento y recibe a Abner. Lo abraza, come, todos se deleitan, se gozan y le despide en paz. Y le despide con bendición. Y se va Abner contento por su camino. Feliz se va de haber hecho este trato con David. Más tarde llega el general Joab. Joab es el general del rey David. Y viene el general y no falta gente chismosa, gente resentida dentro del pueblo. ¿Están ahí, verdad? Nunca falta esa gente que algo no le agrada y algo están mirando los defectos y están viendo algunas cositas que no les gusta. ¿Para qué? Para usarlo con alguien para hacer daño a la obra de Dios. Y entonces llega el general Joab y entonces alguien viene y dice: Joab, no sabe lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ha venido Abner y David le ha dado de comer, lo han recibido en paz, han comido, han bailado, de todo, y lo ha despedido en paz. Y Joab, que era el general de David, se llena de indignación y va a llamarle la atención y le va a gritar a David: ¿qué has hecho?, le dice. Vino Abner aquí y tú lo has despedido en paz. ¿Qué te pasa? El general Joab le reprende, le llama la atención a David. ¿Por qué no le has matado?, le dice. ¿Por qué le has dejado que se vaya con vida? Santo Dios. Mire, qué triste que gente siga guardando resentimiento y dolor.
El resentimiento que tú tengas, ese resentimiento es el que te va a consumir y va a acabar contigo. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. El resentimiento es un sentimiento que te va consumiendo por dentro, te va consumiendo por dentro, hasta que te consume y ya no tendrás fuerza. A su nombre, gloria. Y entonces, cuando Joab se entera, le llama la atención a David y David no le hace caso. ¿Sabe qué hace Joab? Se trae su gente de dentro del mismo ejército de David. Hay gente que no está de acuerdo con David, gente que tiene ciertos resentimientos, gente problemática, que algo tienen siempre, algo tienen tapadito, escondidito ahí. Y entonces esos se prestan y le dice Joab: vayan, alcáncenlo a Abner y tráiganlo. ¿Me está escuchando? Alcáncenlo a Abner y tráiganlo. Digan lo que el rey David está ordenando. Mire eso. Y estos soldados se prestaron para la mentira. Sabían que Joab está haciendo las cosas mal hechas, pero no les importó. Gloria a Dios. Fueron y lo trajeron, lo alcanzaron y le dijeron: general Abner, mi señor el rey David dice que vuelve urgente, que necesita algo entregarle, quiere decirle algo importante. Y Abner regresa y está entrando por un pasillo, está entrando el general Abner y aparece Joab y lo atraviesa la espada y lo mata a Abner. Santo Dios. A un gran líder, un líder de Israel. Cuando David se entera, David comienza a llorar, manda hacer duelo a todo el pueblo, se pone en ayuno. David no puede comer, el dolor es inmenso. Hermanos, aprende eso de un gran líder. Aún cuando ese líder, el general Abner, era su enemigo de David, pero ya hicieron las paces y David lo ha perdonado de corazón. Ahora solamente quiere ayudarlo, ahora quiere ser de bendición para el pueblo de Israel. Entonces, cuando David se entera, llora, sufre, hace duelo, hace ayuno y dice al pueblo: ¿no sabéis que un príncipe ha caído hoy? Un príncipe de Israel ha caído hoy. Hacer duelo, llorar. Y todo el pueblo de Israel vieron esa actitud de ese líder, hermanos. Santo Dios. Aun cuando era su propio perseguidor, David lo amaba. David lo amaba, ¿por qué? Porque era parte del pueblo de Israel, era un líder del pueblo de Dios. Esto nos llama a ¿qué? Que tú no le hagas problema al pastor de la iglesia a los hermanitos de la iglesia B. Déjalo que trabajen, déjalo que prediquen. Gózate que la palabra está corriendo. Gózate que donde tú no llegas, ellos están llegando. Gózate que donde tú no predicas, ellos están predicando. Aunque no sean de tu organización, de tu misión, deleítate porque ellos también están reprendiendo al diablo, también están ayunando por las almas perdidas. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces vamos a ver, hermanos, qué gran ejemplo nos da David como líder, de que hay que llorar, que hay que sufrir
por aquellos hombres de Dios que de alguna manera, en algún momento, Satanás los tendió una trampa. Satanás los tejió una trampa y aquellos hombres de Dios cayeron, pecaron. Alabado sea el Señor. Si tú eres uno de los nuestros, si tú eres uno de los del pueblo de Dios, no te vas a gozar ni los vas a condenar. Si tú eres uno de los nuestros, si tú eres un hombre de Dios, vas a sufrir, vas a llorar. Porque uno de los nuestros ha caído. Santo Dios. Alabado sea el Señor. Tú no puedes gozarte porque un pastor cayó en pecado. Tú no puedes señalarlo y hacer fiesta porque un pastor cayó. Si un pastor, un líder, ha caído, es motivo de llorar, de angustiarnos Oh, Dios. delante de Jehová, porque en algún momento peleó de nuestro lado contra el diablo y los demonios, porque en algún momento estuvo de nuestro lado ganando almas para Cristo, y que si pecó y se va al infierno, eso no te compete a ti, le compete a Dios. A su nombre, gloria. Alabe a Dios, iglesia. Alabado sea el Señor. Son miles de personas que nos están viendo en este momento. Son miles de personas que están escuchando esta palabra en estos momentos. Este líder, hermano David, fue tremendo. Ahora se encuentra por causa de las continuas persecuciones del rey Saúl. Se encuentra en el territorio de los filisteos, Gloria a Dios. queriendo hacer guerra contra, Dios. a favor de los filisteos. Y entonces él se descuida y hace una decisión equivocada. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Descuida a su familia. Aleluya. Descuida a su familia por querer ir a pelear una guerra que no era su guerra. Bendito el Señor. Dios. Hermana, hermano y pastor que me estás viendo, Gloria a Dios. la iglesia es muy importante. Yo amo a mi iglesia. Yo amo este pueblo que está aquí. Y aún los que no han venido, los amo. Y ustedes lo saben. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito. ¿Sabe, mi amado hermano? Qué triste. Alabado sea el Señor. El rey David está sufriendo ahora por una mala decisión. Amén. Una decisión equivocada. Que se fue a pelear la guerra y ha descuidado a su familia. Santo Dios. La iglesia es importante, es importantísima la iglesia. El pueblo de Dios es importante, es importantísimo el pueblo de Dios. Pero escúchame, hermana y hermano y pastor que me estás viendo. Más importante que la congregación, que la iglesia, es tu familia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la iglesia? Más importante que la iglesia. No estoy diciendo más importante que Dios. Amén. Dios es el primer lugar. Dios toma el primer lugar. Y a Él le servimos de día y de noche. Con la familia, con la iglesia. Y estamos teniendo a Dios en primer lugar en todo momento. Pero después de Dios, no es la iglesia. Grábatelo. No es la iglesia. Es tu familia. ¿De qué te sirve que seas un gran pastor y tus hijos están encaminándose al infierno? Y porque tú mismo lo estás encaminando, porque más te importa correr a la iglesia y abandonar a tus hijos, tener más tiempo con la iglesia donde te aplauden, donde te dan cariño, y abandonas a los tuyos, a tu esposa, a tu esposo y tus hijos. Bendito Dios. Aleluya. ¿Dónde están tus hijos ahora, pastor? Santo Dios. ¿Cómo están tus hijos ahora, pastor? No es vergonzoso, no es doloroso. Tú puedes
Si tus hijos no saben qué es infancia, Gloria a Dios. tus hijos no saben qué es la adolescencia, Bendito tus Dios. hijos no se han divertido como niños,